El prestamista de última instancia ha sido un fabricante de miseria. Es una excusa para mantener abierta una fábrica de miserias. Entrevistaremos a una persona que tiene muchas cosas muy interesantes, el artífice de la dolarización de Ecuador, Francisco Zayes. Dolarizarse es básicamente una expresión del orden espontáneo. Es aceptar la voluntad de las personas en cuanto a qué es lo que desean los agentes económicos para poder hacer cálculo económico. Y esa es la esencia de la dolarización. Exactamente cuáles serían los beneficios de la dolarización. Coloca al ciudadano, al individuo, por sobre el gobierno. Elimina la incidencia del político sobre la riqueza nacional. Ecuador fue el primer país en salir de su moneda, pero salió durante una crisis financiera gravísima. Los billetes son relativamente fáciles de sustituir. El problema era cómo haces que las partes más rurales acepten. Entonces el Banco Central innovó ahí, se alió con la Coca-Cola para mandar ejecutivos del Banco Central con los repartidores de Coca-Cola a las diferentes tiendas en los diferentes pueblos más recónditos. Y hoy la dolarización goza de una popularidad. El día después de la dolarización se hizo una encuesta, 52% favorable. En 2015 era 85% favorable. Hoy día es 88.9% favorable. La dolarización es la institución más importante de toda la historia del Ecuador. Javier Milei prometió, o al menos habló durante su campaña a las elecciones presidenciales, de dolarizar la economía. Primero, ¿tú crees que a Argentina le conviene dolarizar? ¿Es una buena idea que una economía tan grande como la Argentina se dolarice? Yo creo que absolutamente no. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde tratamos de entrevistar a personas que tengan cosas relevantes e interesantes que contarnos. Y hoy, desde luego, entrevistaremos a una persona que tiene muchas cosas muy interesantes, incluso por experiencia propia, que contarnos. Me estoy refiriendo a Francisco Zayes. ¿Qué tal? Bienvenido. Francisco fue uno de los artífices, si no el artífice, de la dolarización de Ecuador hace ya alrededor de un cuarto de siglo. Además, es académico del IEP. Y además es el director del grado en Administración de Empresas de la Universidad de las Hespérides, una universidad online con sede en Canarias, pero que podéis cursar sus títulos desde cualquier parte del mundo porque, repito, es online, y en la que también estamos implicados muchos otros, no solo Francisco, sino también yo mismo como decano de la Escuela de Grado o director de los programas de Economía, tanto el grado en Economía como el máster en Economía dentro de esta casa. Dicho esto, Francisco, como he dicho, muchas gracias por acudir a este podcast. Es un auténtico placer que te pases por aquí. Y empecemos por lo más básico, lo más elemental. ¿Qué significa dolarizar una economía? Gracias, Juan Ramón. Es siempre un placer estar contigo y qué lindo poder compartir algún tiempo. ¿Qué significa dolarizar una economía? Es simple y llanamente dejar de tener moneda nacional y reemplazar tu moneda nacional por una moneda extranjera. La palabra dolarización es porque es más fácil decir dolarización que eurización, creo yo, o yuanización, pero fundamentalmente es adoptar la moneda extranjera. Con la particularidad, en el caso ecuatoriano, que es deshacerte de tu propia moneda. Ese creo que es la innovación que tiene Ecuador en el caso de dolarizar, porque no es el único país que no tiene o no ha tenido moneda nacional, pero lo que hizo Ecuador fue deshacerse de su propia moneda, lo cual es ya un paso bastante más interesante en términos políticos, ¿no? O sea, dolarizar sería adoptar el dólar como moneda nacional. Has dicho que hay varios países que han dolarizado, entre comillas, y que el rasgo distintivo de Ecuador es haberse deshecho de su moneda nacional. ¿Qué otros países ahora mismo están dolarizados y cuáles serían las diferencias del tipo de dolarización entre ellos? Bueno, a ver, ¿qué otros países están dolarizados? Yo diría que todo el mundo está dolarizado en alguna medida, sí. Para empezar, ¿no? Pero oficialmente dolarizados está Panamá. Desde su inicio, es decir, Panamá nació como una economía dolarizada, aunque tiene moneda nacional llamada el balboa. Está Ecuador y está El Salvador, fundamentalmente esos tres países. Estuvo en algún momento Zimbabue dolarizado, pero tenemos casos también, por ejemplo, de Montenegro, cuando salió de Yugoslavia, adoptó el marco, ni siquiera el euro. Entonces eso nunca tuvo moneda nacional para entregar, pero adoptó una moneda internacional o una moneda extranjera como su moneda de curso. Entonces realmente ahorita los tres casos que creo que vale la pena discutir son los tres en Latinoamérica: Panamá, Ecuador y El Salvador.
y esperemos que prontamente Argentina. Esperemos, pero ¿cuáles serían entonces la diferencia entre la dolarización de El Salvador, la de Panamá o la del Ecuador? Fundamentalmente la diferencia es que en Panamá nació dolarizada. Es decir, Panamá nunca tuvo un banco central. Ecuador fue el primer país en salir de su moneda, pero salió durante una crisis financiera gravísima, o sea, como resultado de una crisis financiera gravísima. El Salvador más bien adoptó la dolarización como la medida más inteligente, digamos, que le seguiría a una estabilidad monetaria de mucho tiempo, un tipo de cambio fijo durante mucho tiempo, pero tener una moneda nacional te cuesta, tiene una prima de riesgo que no era necesario traspasarle a la economía. Entonces El Salvador lo que hizo es simplemente decir, mira, ya nuestra moneda nacional no tiene ningún sentido, somos una economía muy chiquita, relativamente integrada, con buen crédito, ¿para qué vamos a mantener una prima de riesgo? El Ecuador, en cambio, necesitamos estabilizar esta economía rápidamente para poder sentar las bases sobre las cuales podríamos crecer, ¿no? Esas son las diferencias. A veces al modelo de dolarización de El Salvador se le llama dolarización endógena, ¿no? Precisamente sí, porque no hubo un proceso de destrucción o de liquidación, mejor dicho, de la moneda nacional como podría ser el de Ecuador, sino que convivieron ambas y en algún momento pues cayó en desuso. Exactamente. Yo diría que lentamente lo mismo va a pasar en Perú. El Perú eventualmente se dará cuenta que es mejor estar dolarizado que mantener la moneda nacional, y precisamente estoy trabajando en un paper ahorita viendo cómo el sector privado peruano está más dolarizado que el resto de la economía en realidad. Entonces está pagando un costo que no tendría que pagar si es que la economía toda se dolarizara, y realmente hay un premio de arbitraje, digamos, que se está dando al sector financiero, que no digo que está mal, o sea, está muy bien que exista un sector financiero que arbitre, pero en realidad no añade mucho valor tener que exista un arbitrador, claro, cuando se podría deshacer de él y traspasar todo ese valor directamente a la producción y consumo. Claro. La reflexión que haces, bueno, como paréntesis, ¿no? Pero creo que es pertinente. Antal Fekete, que es un economista, o era un economista monetario que a mí me ha influido mucho, distinguía, sobre todo en materia económico-financiera, entre riesgos naturales, donde sí tenía sentido tratar de protegerse frente a ellos, y el sector privado pues aportaba valor protegiéndote frente a esos riesgos naturales, de los riesgos artificiales o políticos, que ahí realmente son riesgos creados desde fuera, donde el sector privado, obviamente, si tú creas ese riesgo, pues te aporta valor tratando de protegerte frente a él, pero que lo lógico sería deshacerte de ese riesgo artificial. Exactamente. Ese es mi punto con la economía peruana, que evidentemente aquí ya nos estamos saliendo un poquito, estamos mirando, sí, estamos siendo muy forward-looking, pero ahí va. O sea, el tema de la dolarización endógena es precisamente eso, es el tema de cuánto te sirve verdaderamente tener una moneda nacional, porque al final los bancos centrales de las monedas nacionales deberían ser, o la moneda debería ser una institución que reduzca los costos de transacción, claro, ¿verdad? Eso es. Y mientras no te esté reduciendo los costos de transacción, te esté incidiendo negativamente en los costos de transacción, entonces, ¿cuánto vale la pena mantenerla? Es como si fuera una cuestión de orgullo nacional, ¿no? Mantenerla, exacto, aunque sea muy costoso. Aunque me cueste aquí. Sí. Pero empecemos hablando, ¿no?, de justamente esta cuestión, ¿no? Porque estás planteando como que tener moneda nacional es costoso y tener dólares es beneficioso, o dolarizar la economía es beneficioso o más beneficioso que mantener la moneda nacional. Pero exactamente cuáles serían los beneficios de la dolarización, porque esto tampoco es algo que sea obvio, y hay mucha gente que dice que es muy preferible tener la moneda nacional a estar dolarizado. Bueno, en países que tienen libertad de moneda, vemos que muchos de esos países, a medida que incrementa la inestabilidad, se van dolarizando endógenamente o espontáneamente. Entonces, el momento que la dolarización espontánea cruza un umbral, diría yo, no hace ningún sentido realmente mantener tu moneda nacional. El Banco Central está peleando una pelea que va a perder. ¿Contra quién? Contra los agentes económicos, contra la voluntad de la gente. Entonces, ¿por qué tienes un banco central que está peleando contra la voluntad de la gente? Es decir, la demanda de dinero está expresada mayoritariamente en dólares, y lo único que hace el Banco Central es añade ruido, añade distorsiona. E incertidumbre. Incertidumbre. Y es adicionalmente una
una clara incidencia de que, o evidencia, perdón, de que el Banco Central no tiene confianza, que no hay confianza en el Banco Central. Entonces, todas las políticas monetarias que va a tratar de implementar no le van a servir, ya no tiene función ese Banco Central. Entonces, el dolarizarse es básicamente una expresión del orden espontáneo. Es aceptar la voluntad de las personas en cuanto a qué es lo que desean los agentes económicos para poder hacer cálculo económico. Y esa es la esencia de la dolarización, es hacer más eficiente el cálculo económico. ¿Pero por qué? ¿Porque la dolarización reduce la inflación frente a la moneda nacional? Pero claro, o sea, no solo que reduce la moneda, la inflación, sino que protege los ahorros. Realmente la dolarización, creo yo, uno de los puntos más importantes es que coloca al ciudadano, al individuo, por sobre el gobierno. Es decir, elimina la incidencia del político sobre la riqueza nacional. Y elimina, bueno, o disminuye significativamente la incidencia del político en el cálculo económico. Y esta es la clave. La clave es cuando un banco central está verdaderamente, en el caso ecuatoriano, porque en el caso evidentemente salvadoreño, el Banco Central no estaba creando distorsiones, pero en general la gente ya adoptaba el dólar porque hacía más sentido. Es decir, era menos costoso tener dólares que tener colones, aunque no se iban a mover, de todas maneras habría una prima de riesgo. La gente todavía sigue pensando que hay un riesgo potencial en tener una moneda nacional. Lo mismo, por ejemplo. Y lo hay, exactamente. Lo mismo veíamos, por ejemplo, en el caso de la Argentina, o lo mismo vemos con cajas de conversión. Es decir, justamente sobre eso te iba a comentar o a preguntar, ¿no? Porque al final, ¿qué es mejor? ¿Estar dolarizado o tener una caja de conversión moneda nacional dólar? Pues el segundo caso añade riesgo innecesariamente. Correcto, porque el dólar ya es una moneda tan utilizada que el costo de financiamiento en dólares es más bajo a nivel internacional. En consecuencia, prefieres irte directamente a esa moneda porque vas a eliminar una cantidad de costos en términos de financiarte solo por tener una moneda intermediaria, porque ni siquiera es que es una moneda que se cotiza internacionalmente, ¿no? O sea, que podríamos decir que los beneficios de la dolarización es que baja la inflación, que reduce los costes de transacción, que reduce los costes de financiación, que añade certidumbre y que, por tanto, facilita el cálculo económico. Exactamente. O sea, al final, el englobe de todo es que facilita el cálculo económico, porque, o sea, realmente con eso creo que es la condición que verdaderamente te potencializa la economía. Es decir, y engloba todo esto, se baja la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, el cálculo económico, como tú sabes, más que muchos, es la fuente que permite a los agentes verdaderamente intercambiar eficientemente. Es la base del sistema capitalista. Exactamente. Entonces, bueno, si la dolarización es beneficiosa, pero la dolarización consiste en adoptar el dólar como moneda nacional, realmente ¿es factible dolarizar? ¿Cómo se hace la dolarización? Y especialmente en un caso como el de Ecuador. Porque, bueno, la dolarización endógena a lo mejor es más fácil de entender. Tú tienes una moneda nacional, la gente va utilizando cada vez más el dólar y en algún momento, cuando la moneda nacional ya es irrelevante, ya casi no la utiliza nadie, pues el Estado dice, oye, que dejamos de emitirla, dejamos de usarla y que ya todo el mundo siga usando lo que ya usaba mayoritariamente, que es el dólar. Pero en el caso de Ecuador no lo hicisteis así. En el caso de Ecuador dijisteis, vamos a liquidar la moneda nacional y prácticamente de la noche a la mañana que se use el dólar. Entonces, ¿esto cómo lo hicisteis? ¿Cómo se hace? ¿Es factible? Sí, pero un poco para atrás. El Ecuador ya estaba más del 60 y pico % dolarizado antes de que se tome la decisión de dolarizar oficialmente. Ya hubo un proceso de dolarización endógena importante en el Ecuador. Yo no abogaría nunca por una dolarización que sea impuesta por fiat cuando los ciudadanos no han ya decidido irse dolarizando. Ya sea que el dólar sea libre de usar o no, como en la Argentina. La Argentina se dolarizó importantemente, aunque el dólar era ilegal básicamente o estaba restringido. En el Ecuador no estaba restringido y tenía una banca offshore. Entonces, en el 96, el Ecuador, en el 94 el Ecuador adopta bandas cambiarias, luego en el 96 suceden dos cosas muy nefastas para el Ecuador. La una es que el Banco Central decide rescatar a un banco fuera de su mandato, creando riesgo moral, y al mismo tiempo se rompe el orden constitucional. Desde ese momento tú empiezas a ver una clara incremento en la dolarización endógena de la economía ecuatoriana.
Para el momento en que llegamos ya al año 99, era difícil hacer cálculos exactos porque había una banca offshore, que los bancos locales tenían bancos que no reportaban. Entonces era difícil verdaderamente saber exactamente qué cantidad. Pero mis cálculos me daban en ese entonces un 62% de la economía y mucha de la literatura que he visto apunta a ese nivel. Entonces, ya había mucha aceptación del dólar y evidentemente, ¿qué vemos en economías que se van dolarizando? La gente ya renta apartamentos solo en dólares, vende coches en dólares, o sea, las grandes transacciones están en dólares y la mayor cantidad del ahorro está en dólares. Entonces, el momento que ya esa parte de la economía, esa gran parte de las transacciones privadas de la economía están en dólares, y obviamente ni siquiera vamos a hablar de la demanda o de dinero que tienen las corporaciones, estamos hablando de los individuos. Entonces ya cuando ese nivel de individuos está dolarizado, los únicos que no están dolarizados son los que no tienen acceso a dólares. Entonces en realidad hay una transferencia de riqueza que está sucediendo constantemente entre los que no tienen acceso a dólares para poder satisfacer ahorros, etcétera, etcétera, a los que sí pueden. Entonces ya se vuelve mucho más destructiva para toda la economía y toda la fibra social, si quieres, que no reconocer lo que algunos pueden obtener y otros no pueden, simplemente por limitaciones. Entonces, luego hagamos un paréntesis en eso, que me parece un tema muy interesante, porque a veces se tiende a pensar que la dolarización es para favorecer a los poderosos o a los fuertes, y estás diciendo que es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿En qué consiste esa transferencia de riqueza desde los pobres no dolarizados a las clases medias o ricos dolarizados? ¿En que los pobres sufren la inflación y la depreciación de la moneda local frente al dólar y por tanto ganan poder adquisitivo mientras se mantenga la moneda nacional débil, las clases medias y los ricos? Los que tienen capacidad de ahorro, lo hacen en dólares, y a medida que existe inflación, devaluación, ellos van ganando, y quienes van perdiendo, quienes van pagando esa ganancia son los que no tienen capacidad de ahorro o en moneda, en dólares. Entonces, las clases menos pudientes de la economía son los que pagan el impuesto a inflación, o los que sienten el impuesto a inflación mucho más que los que tienen algún tipo de ahorro. Entonces, bueno, es que lo que estás diciendo, y me parece interesante, es no solo que lo pagan las clases menos pudientes, sino que ese impuesto lo cobran las clases más acaudaladas en dólares. Lo reciben a través de la apreciación del dólar. Exactamente. Entonces, no es que y el que cobra, o sea, el que genera todo esto es un gobierno que no está reconociendo la voluntad de la gente y está manteniendo e imponiendo una moneda fiat que está incrementando los costos de transacción en vez de bajar los costos de transacción. Entonces es completamente contrario a lo que debería ser una moneda. La institución de la moneda es de las más importantes en una sociedad, y cuando pierde su valor como institución, cuando empieza a ser una institución que destruye valor, entonces hay que encontrar formas de sustituirla. Entonces, ¿cómo? Me preguntaste el cómo. Eso es. Volvamos a eso. La mecánica. Bueno, primero, reconociendo que ya había una gran cantidad de dólares, lo que hicimos, o sea, el caso ecuatoriano fue empezar y acuérdate que dentro del proceso del Reserva ecuatoriano lo que tiene es una gran crisis financiera, donde los depósitos quedaron congelados. Entonces, los depósitos congelados en sucres perdían valor rápidamente ante cualquier devaluación. Entonces, obviamente el gobierno tenía mucha presión por descongelar, y cada descongelamiento iba directamente contra el tipo de cambio. Entonces, teníamos un ambiente en el cual necesitábamos proveer una solución a el deterioro de los ahorros nacionales y una solución al problema de un banco central que no tenía ninguna credibilidad y que venía haciendo errores tras errores. De hecho, una de las cosas que estoy publicando en el libro este primer trimestre, que ya publiqué hace muchos años en defensa del superintendente de bancos del Ecuador en ese entonces, es cómo compruebo que el verdadero culpable de la caída en dominó del sistema financiero ecuatoriano es el Banco Central. Son las malas acciones del Banco Central y del fisco. No quiero decir con esto que no habían malos bancos, pero no tenía que irse todo el sistema financiero por un mal banco. Entonces, ¿qué hicimos? Realmente la labor fue primero proponer la idea.
que era una idea bastante novedosa. En ese entonces nadie había propuesto la sustitución total de la moneda. Entonces eso lo hicimos en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política porque estábamos pensando lanzar un libro que propondría una caja de conversión, pero la Argentina se caía bajo la convertibilidad, que era una caja de conversión. Entonces entramos en el problema de, primero explicamos que la convertibilidad no es caja de conversión. No. Y Dora se le ocurre, Dora de Ampuero, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, dice, ¿por qué no les damos precisamente, por qué no eliminamos completamente el intermediario? Entonces propusimos el primer libro y el segundo libro sobre la dolarización. El primero, La segunda muerte de Sucre. El segundo fue ¿Por qué y cómo dolarizar? Yo tuve involucramiento directo. El uno lo ayudé a escribir. El otro, mi investigación es un capítulo entero y es parte de la bibliografía. Y lo que me convence a mí, Franklin López, yo era un muy joven economista en ese entonces, me dice, tenemos que ir caso por caso hablando con todos los que hacen opinión, a preguntarles fuera de cámaras qué alternativas tienen ellos. Entonces hicimos un proceso bastante socrático de ir hablando con cada uno diciéndole, ¿qué planteas tú? Esto es lo que planteamos nosotros, ¿qué planteas tú? De tal forma que logramos mínimo que no digan nada en contra de la elección, especialmente los políticos. Hablamos directamente con líderes de partidos políticos, los cuales no salieron a expresarse enteramente a favor, pero no se expresaron en contra, muy importante. Y luego logramos hacer una coalición a través del IEP, y Joyce de Ginata en la Cámara de Pequeña Industria nos dio una gran palestra para poder verdaderamente magnificar nuestra voz. Hicimos una coalición que se llamó el Foro Económico. Y si tú miras quiénes son los firmantes del Foro Económico, son izquierda, centroizquierda, socialdemocracia y derecha. Es decir, todo el espectro de pensadores y política económica o que hacían opinión económica, finalmente logramos convencer que esto era una buena opción. ¿Eso qué causó? Causó que cuando Maguad esté contra las cuerdas, diga, esta es una opción que ya tiene aceptación. Porque Maguad fácilmente pudo haber incautado divisas. Se pudo haber ido por el otro lado. Maguad era el presidente de Ecuador en aquel que decidió realizar. Esto es una parte interesantísima de la historia que si quieres entrar. Sí, por supuesto. ¿Quieres que entre ya? Sí. Bueno, Maguad tenía con cierto detalle el proceso de dolarización. Con cierto detalle, ok. Entonces, logramos hacer este consenso. Pero desgraciadamente había una división regional entre costa y sierra. Los bancos de la costa habían sido los más afectados por la crisis financiera. El gobierno de Maguad de la sierra. Había muchísima pugna entre las dos regiones. Entonces, el gobierno simple y llanamente nunca nos paró bola. Tuvimos que escribir. Evidentemente, el gobierno le buscaba mucho un acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario estaba en contra. Había también una pugna ideológica entre diferentes think tanks, nosotros contra otros think tanks que habían apoyado al presidente. En las resumidas cuentas, el presidente nunca nos recibió. Ni siquiera nos recibieron luego de la elección. Pero para sorpresa de todo el Ecuador, el presidente estaba fuera de cámaras más de un mes por la crisis financiera, no sabía qué hacer, estaba verdaderamente... y el 5 de enero mandan un comunicado a nivel nacional de que la dolarización simplemente era inviable, que no creían en ella. Y de pronto el presidente sale en una cadena nacional el 9 de enero, con 7% de popularidad, todo el mundo esperaba que renuncie, pero dice que va a dolarizar la economía. Pero comete errores porque no consultó, simplemente no. Y hasta el día de hoy, su libro que se publicó 20 años más tarde, es hiperevidente que todavía no entiende cómo funciona una dolarización por lo que dice ahí, porque él fija el tipo de cambio. Él dice, lo vamos a hacer a la tasa de 25,000 sucres por dólar. Esa era la tasa spot ese día. El viernes, ¿no? El viernes 7 cerró en 25,000. Pero el 31 de diciembre, solo una semana antes, el dólar estaba en 18,200. Entonces, la devaluación en 7 días fue un overshooting tremendo. Él, evidentemente, ha tratado de justificar su decisión, que era muy técnica, que tenía estudios que nunca han salido a la luz, estudios que nadie ha conocido, estudios supuestamente hechos por gente que ni siquiera consultó con nadie. Entonces, es dudable que hayan tenido estudios. ¿Por qué? Porque encima más, cuando él anuncia la dolarización a 25,000, dice, tenemos estudios que indican ese tipo de cambio y que dicen que la inflación bajará al 10% el próximo año. El overshooting fue tal que la inflación en el primer año dolarizado fue de 91%. O sea que, según tu apreciación, se dolarizó a un tipo de cambio demasiado depreciado. Absolutamente, totalmente. O sea, le costó al Ecuador 2 años regresar a una inflación de un dígito.
Entonces, el Ecuador cometió ese error. Esa no es la forma de dolarizar, pero se dolarizó. Y eso ha sido un gran beneficio para la economía ecuatoriana. Y lo que logramos hacer luego de eso fue instalar un ancla fiscal. Un ancla monetaria debe venir acompañada con un ancla fiscal. Y eso fue una de las cosas que nosotros veníamos diciendo que ellos nunca hicieron, que el gobierno luego pasó una ley. Una cosa interesantísima, perdóname. Muchos de los que ahora apoyan dolarización y en ese entonces dicen que apoyaban dolarización siguen insistiendo que, bueno, pero para que la dolarización funcione se necesitaban X, Y, Z condiciones. No se necesitó nada. Pocas horas después del anuncio de un presidente con 7% de popularidad, un anuncio de la intención hizo que el orden espontáneo funcione inmediatamente. Los bancos ya no sintieron presiones sobre sus depósitos, ningún banco llamó a comprar dólares al Banco Central, bajaron las líneas y las colas en el Banco Central y empezaron a bajar las tasas de interés. Es decir, no se necesitó nada para que el orden espontáneo inmediatamente sienta la confianza. Luego, evidentemente, dijeron, se necesita una ley dolarizadora que se pasó 3 meses más tarde, que no tiene mucho que ver con una dolarización, porque la dolarización ya había sucedido. Ahora, aquí hay una lección interesante, que es un corolario con la Argentina. En el Ecuador, la dolarización funcionó tan bien y tan inmediatamente que nunca se tomaron otras medidas necesarias. A nosotros nos costó casi 2 años convencer al gobierno en instalar un ancla fiscal. Esa ancla fiscal, que se llamó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que esa sí la redacté yo, instalaba un fondo de estabilización petrolero, funcionó muy, muy, muy bien durante 8 años. Fue lo primero que tumbó Correa. Fue lo primero que deshizo Correa, que llevó al Ecuador de ser el primer tiempo en, no sé, casi 100 años, que tuvo 8 años de superávit fiscales y inmediatamente empezaron los déficits que se convirtieron en déficits crónicos y uno de los déficits más importantes de la historia. Entonces, el proceso de dolarización del Ecuador fue, el pueblo decidió. Nosotros creamos las condiciones adecuadas para que la discusión tenga consenso académico y consenso de opinión. Creando para el gobierno muy pocas opciones, aparte o sea, dándole al gobierno una opción real, aunque no la querían ver, que finalmente cuando estuvo entre las cuerdas dijo, bueno, voy a aceptar lo que ya se ha discutido abiertamente y que mucha gente dice es buena opción, y así fue. Así fue. Y hoy la dolarización goza de una popularidad interesante. El día después de la dolarización se hizo una encuesta, 52% favorable. En 2015 era 85% favorable. Hoy día es 88.9% favorable. Pero hay algo más interesante, Juan Ramón, que cabe resaltar. El Ecuador es un país altamente inestable, con una institucionalidad muy baja, ¿no? La dolarización cumple 25 años en enero. La Constitución de la República Ecuatoriana que más tiempo duró no cumplió 23 años. Duró desde 1906 hasta la Revolución Juliana de 1929. Entonces, la dolarización es la institución más importante de toda la historia del Ecuador. Y es la excepción a la regla, porque el Ecuador es un país que siempre ha estado organizado bajo principios socialistas y colectivistas. Es decir, nunca ha tenido unas instituciones de apertura económica. La dolarización es una institución de apertura económica. En consecuencia, la institución más importante y más longeva de la historia ecuatoriana es una excepción a lo que desgraciadamente el Ecuador sigue insistiendo en aplicar como modelo político económico, que es lo que lo tiene en esta juxtaposición entre tener una gran moneda, tener un gran sistema monetario, pero tener un sistema político económico que no lo deja surgir. Vamos con más detalle a analizar el proceso técnico de dolarización de Ecuador, ¿no? La moneda. Bueno, la moneda... O sea, porque me faltó contarte cómo sustituimos toda la moneda. Claro, o sea, digamos que la oferta monetaria, porque al final de lo que se trata es de sustituir la oferta monetaria de sucres por oferta monetaria de dólares, la oferta monetaria, grosso modo, al menos la nuclear, la podemos dividir en 3 partes, ¿no? La moneda que circula, los pasivos del Banco Central que actúan como reservas de los bancos, reservas de liquidez de los bancos, y los propios depósitos bancarios. Entonces, vamos a explorar, aunque algunas, en el caso de los depósitos, por ejemplo, ya has hecho mención, pero más técnica y concretamente, ¿cómo reemplazáis por dólares cada uno de estos 3 componentes, ¿no? En primer lugar, la moneda que circula, que no es la parte más importante de la oferta monetaria, al menos en una economía moderna y avanzada, pero desde luego sí es
lo que palpa la gente y lo que ve la gente y lo que toca la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo reemplazáis el sucre circulante por el dólar en circulación? Y no solo eso, sino para pequeños pagos, pues las pequeñas monedas, ¿cómo lo hicisteis? Sí, o sea, esa puede ser la parte menos importante de la oferta monetaria, pero es la parte más importante de la dolarización, sin lugar a dudas, porque es verdaderamente el circulante. Y es lo único, para dolarizar una economía, es lo único que tienes que sustituir físicamente. Es lo único que verdaderamente tienes que actuar, que el Banco Central tiene que actuar es en retirar de circulación el circulante nacional y sustituir el dólar, ¿no? Entonces, lo primero es, los billetes son relativamente fáciles de sustituir porque simplemente le dices a los bancos, cada vez que traigas sucres te voy dando dólares, ¿no? Entonces vas sacando las reservas y vas entregando dólares a los bancos. Lo que hizo el Ecuador fue dar un plazo específico de sustitución de billetes. El problema era cómo haces que las partes más rurales acepten y canjeen sus billetes sin perder su valor. Entonces el Banco Central innovó ahí y básicamente utilizó al sistema de distribución más eficiente, que es el sector privado. Se alió con la Coca-Cola para mandar ejecutivos del Banco Central con los repartidores de Coca-Cola a las diferentes tiendas en los diferentes pueblos más recónditos para que la gente venga y diga, mira, vamos a regresar en tal día y ustedes tienen que entregarnos sus sucres, sáquenlos de donde los tengan para que nosotros les entreguemos dólares. Eso fue la parte. Claro, esa parte del dinero efectivo que está en los sectores rurales es mínimo, es menos del 3%, pero sigue siendo la parte más afectada por la dolarización. Es decir, es donde está la mayor justicia, si podemos decir, de que esa gente es la que verdaderamente está siendo la más afectada, y afectarles aún más por decirles, la moneda que tenías ya no vale nada, sería realmente contrario. Claro, sí. Exacto. Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo y es importante. El resto realmente se convierte en rápidamente, como en El Salvador. La gente entra al banco, entrega sucres, sale con dólares, el banco tiene en sus bóvedas sucres, lleva su bóveda al Banco Central, el Banco Central le entrega dólares. Pero el Banco Central, ¿de dónde saca los dólares? De su reserva nacional, internacional. Obviamente tiene que pedir que le manden los dólares desde sus cuentas en efectivo, tienes que hacerlo en efectivo, lo cual, el caso ecuatoriano es pequeño, Argentina sería un poco más alto, el Ecuador nunca consultó ni informó a la Reserva norteamericana, lo cual sería un paso de ética, ¿no? Si es que tú piensas en dolarizar tu economía, deberías informar que va a haber potencialmente un incremento en la demanda de efectivo. Pero realmente son economías tan pequeñas comparadas con las reservas que no vienen al caso. Entonces, ¿el Banco Central de Ecuador tenía abundantes reservas en dólares o...? Tenía suficientes para dolarizar. A ese tipo de cambio. A ese tipo de cambio. Ese es el otro tema, ¿no? A algún tipo de cambio siempre van a haber reservas. Pero ya creo que vamos a entrar en el tema de que no necesitas tener suficientes reservas para dolarizar una economía. Porque la mayoría del dinero en la economía es cuentas contables. Entonces, acá vamos a hablar de cómo sustituyes el efectivo, el circulante, que es lo más difícil y lo menos grande de toda la oferta monetaria. El resto de la oferta monetaria, el 95% de la oferta en una economía, es cuentas contables. Entonces, lo único que tienes que hacer es que mañana te despiertas y en vez de tener el signo sucres y una serie de ceros, divides ese saldo que tenías por 25,000 y esos son los dólares que tienes en tu cuenta. ¡Uf! Magia. Ahora tienes dólares. Es que mucha gente tiene esta confusión de que el dinero todo es efectivo. No, la mayoría del dinero no es efectivo. Entonces, ¿qué acaba sucediendo? Es, tú ya tienes dólares en tu cuenta y al menos que tú corras al banco a pedir que monetices tu pasivo, no hay necesidad de billetes físicos. Yo creo que es algo que en España debería entenderse más o menos bien, al menos los que ya tengamos una cierta edad, porque fue lo que pasó con la transición de la peseta al euro. Exactamente. Y es algo que ha pasado muchas veces. Es decir, aún en países hiperinflacionarios, cuando te cambian los ceros, es decir, y te cambian la moneda. O sea, no tienes que no tienes que cambiar por una buena moneda, puedes también hacer el cambio por una mala moneda. Es decir, cambiar de moneda no es un proceso complicado y se ha hecho muchas veces en la historia monetaria. Entonces, el reto aquí es verdaderamente llegar a esas partes rurales para asegurarte que ellos no pierdan. Y el canje fue muy eficiente, duró 9 meses, luego se extendió
otros 3 meses simplemente para asegurarte que los residuales no se queden fuera, pero en menos de 9 meses ya tenías básicamente toda la economía dolarizada. De hecho, la economía se dolarizó en cuestión de horas, en términos de la estabilidad que trajo. ¿Había falta de cambio? Sí, había falta de cambio. Pero igual hay falta de cambio en una economía altamente inflacionaria. Sí, esto es lo que hay que entender. O sea, es hasta peor la falta de cambio en una economía inflacionaria. Entonces, ¿cómo te empiezan a dar el cambio a menudo? El chiquito, cigarrillos, caramelos, hasta que tengas monedas. Ahora, el Ecuador acuñó moneda fraccionaria. Sí. Claro, era una de las cosas que te quería preguntar, porque... ¿por qué motivo, no? Porque esto puede ser algo que no se entienda muy bien. ¿Por qué motivo, si Ecuador está dolarizado, el Banco Central todavía acuña pequeñas cantidades de moneda nacional? Sí, bueno, fue porque en un inicio se necesitaba resolver este gran problema del pequeño cambio. Uh-huh. Y en consecuencia es más fácil y menos costoso acuñar localmente que traer aviones enteros de monedas cuyo valor real es mínimo, es decir, es un señoraje negativo masivo. Aunque en realidad, hoy por hoy, en toda la economía dolarizada, circulan las monedas norteamericanas y las monedas locales. En Ecuador, las monedas locales son un total de $97 millones. En 50,000 millones de dólares de depósitos. Es decir, o sea, que las podrían recomprar fácilmente a un precio estable. Sin ningún problema. Y es uno de los planteamientos que estamos haciendo de cómo se puede manejar ese problema, porque estamos planteando precisamente lo más importante para fortalecer la elección es deshacerte del Banco Central. Uh-huh. Y una de las excusas que mantienen para mantener el Banco Central es precisamente esta emisión de 97 millones de dólares de moneda fraccionaria. Uh-huh. Cuando hablábamos de reemplazar los depósitos en sucres o en moneda nacional por depósitos en dólares, has dicho, bueno, esto simplemente te levantas un día, tienes los depósitos denominados en sucres y al día siguiente los tienes denominados en dólares. Pero claro, el depósito es el pasivo del banco y los activos del banco estarán denominados en sucres y habrá que redenominarlos también en dólares, porque si no habría un descalce de moneda muy arriesgado para el banco. Pero claro, para que los activos del banco se redenominen, los activos son los préstamos que el banco ha dado a la economía. Esos préstamos, si el banco los recobra ya no en sucres, sino en dólares, la gente tiene que tener dólares para poder pagar sus deudas con el banco cobrarlas y, por tanto, tener el activo en dólares. Con lo cual, si el sector privado no tiene dólares, es posible transformar los depósitos del banco en dólares. Una economía donde no haya ya muchos dólares en circulación puede ser dolarizada. Sí, pero va un poquito para atrás. Es decir, el momento que tú cambias la cuenta contable del pasivo, cambias la cuenta contable del activo. Uh-huh. Tú estás hablando de una transacción ya en efectivo. Es decir, porque si yo pago mi deuda correcto. Contablemente, es decir, si yo simplemente giro un cheque para pagar mi deuda, no hay transacción de efectivo, no hay ningún problema. Y tal vez, discúlpame que me vaya. Aquí hay una complicación tal vez aún mayor, que es las tasas de interés. Uh-huh. Las tasas de interés en moneda nacional tienen que ser convertidas a tasas de interés dólares. Ese sí es un problema. Uh-huh. Eso es lo que llamamos el desagio. Lo que acaba sucediendo en una economía inflacionaria es que los plazos de los créditos son tan cortos que el problema de convertir tasas de interés, que sí es un problema, o sea, sí vas a causar una distorsión económica, no hay una fórmula perfecta de hacerlo. En el Ecuador se acabó haciendo por fiat, se acabó diciendo estas van a ser las nuevas tasas de interés, lo cual obviamente no es mercado, lo que tú quieras, pero gracias a Dios, los plazos son tan cortos que ese problema se licúa rápidamente y dejas que el mercado entre a verdaderamente determinar las nuevas tasas de interés. Entonces, ese es un problema. Ahora, a tu otra pregunta, que es, si no hay dólares en la economía, ¿cómo se compensan los activos con los pasivos? Bueno, en realidad la mayoría de los activos y los pasivos se compensan contablemente. Claro. Si solo vamos a necesitar liquidez extranjera al momento que tengamos transacciones con el exterior, ¿verdad? Entonces, eso es las reservas monetarias internacionales. O para liquidar las deudas de los bancos entre sí en la cámara de compensación. Sí, exactamente, pero es cámaras de compensación. Es decir, yo te giro a ti, yo te debo a ti, y tú tienes tu cuenta en otro banco y yo en otro banco. Eso es.
Porque si fuera en el mismo banco no pasa nada. Tampoco hay problema. Pero en realidad lo que va a suceder es yo te voy a girar un cheque, ese cheque va a ir a una cámara de compensación entre los dos bancos, asumiendo que hay un saldo acreedor hacia ti. Entonces lo que se va a hacer es un canje, un asiento contable, dólar con dólar. Es decir, vas a tener que sacar dólares de mis reservas para pasarlas a tus reservas. ¿Dónde están esos dos asientos? En el Banco Central. Siguen siendo asientos contables en el Banco Central. Entonces, con tal de que no... Son los pasivos que decíamos antes... Que están en el Banco Central, la masa monetaria. Contra las reservas en dólares del Banco Central. Pero si tú y yo estamos en el mismo... si estamos en el mismo no hay problema, claro. Si estamos en el mismo país y nuestra reserva está en el mismo Banco Central, nuestra compensación no pasa por monetizarse. Y con tal de que no monetices los pasivos, no tienes ningún problema. El problema es cuando la gente trate de hacer líquidos sus pasivos. Ahí es cuando entras en un tema de cuál es la limitación real de dólares que tengo en la economía. Pero el momento que estés ante si estás verdaderamente encontrando esa limitación, tú tienes un problema mucho más grande en tu economía. De desconfianza en el sistema financiero. Sí. Pero esa desconfianza se puede dar. Totalmente. Y de hecho, una de las funciones que supuestamente cumple el Banco Central es atajar esos momentos de desconfianza, quizá infundados, porque podría ser una desconfianza infundada, aunque ahí hay mucha polémica académica sobre si realmente existe una crisis de liquidez que sea meramente irracional para testar la salud de la banca, o si siempre que hay una crisis de liquidez hay algo más profundo detrás, ¿no? Pero imaginémonos que sí es posible que haya un pánico bancario sin demasiado fundamento. La idea es el Banco Central está ahí, proporciona reservas al sistema bancario porque las puede crear él. Estamos hablando de moneda nacional, y entonces calma el pánico y las cosas vuelven a la normalidad. Pero claro, en una economía dolarizada, el Banco Central sí existe, porque ahora hablábamos también de la posibilidad de incluso eliminarlo. El Banco Central sí existe, toda la liquidez que puede ofrecer en dólares viene determinada por sus reservas en dólares. ¿Eso no supone una desventaja de la dolarización frente a un sistema monetario más tradicional basado en la moneda nacional? Yo diría que no, porque por varias razones. Pero primero, si es que la banca, para que la banca exista, necesita un prestamista de última instancia, estamos basados en los principios equivocados, ¿verdad? La existencia de un prestamista de última instancia más bien te introduce un riesgo moral significativo y la evidencia está en la banca, en el sector financiero ecuatoriano. El sector financiero ecuatoriano tiene índices de liquidez muy superiores al resto de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque precisamente se autorregula ante la eventualidad de no tener un prestamista de última instancia. Entonces, no creo que es una desventaja no tener un prestamista de última instancia, porque eliminarle el riesgo moral a los custodios del dinero es, creo yo, una gran ventaja. El prestamista de última instancia ha sido un fabricante de miseria. Es una excusa para mantener abierta una fábrica de miseria. Es decir, solamente porque yo te puedo prestar dinero, más bien lo que he hecho es inflar muchísimo y quitarle dinero al sector privado para traspasárselo al sector público. Es decir, la existencia de un prestamista de última instancia tenemos que verla en términos de un costo de beneficio. Y el costo de beneficio para mí, y creo que la evidencia me apoya, ha sido que el costo de tener un prestamista de última instancia es mucho peor que el beneficio de tenerlo. Ahora, en una economía dolarizada, mantener a un banco central es un grave problema precisamente por la percepción de que existe un prestamista de última instancia. Y si el Banco Central fuera a actuar como prestamista de última instancia, estaría violando la propiedad privada de todos los otros bancos que mantienen depósitos sobre en el Banco Central. Esto es muy importante entenderlo y quizás es un poquito muy técnico, pero las reservas monetarias del Banco Central, de un banco central en dolarización, que no debería existir, se componen por los depósitos de los bancos y, bueno, depósitos del sector público también, etcétera. Pero las reservas monetarias ya no son reservas que respaldan un pasivo del Banco Central con el público en general en términos de su moneda. Entonces, si es que el Banco Central fuera a tocar estas reservas para apalancar un banco, realmente se está comiendo dinero que debería estar para respaldar, custodiar una cantidad de otros depositantes, haciendo peor
el problema. Entonces, el Banco Central, un Banco Central en dolarización es un peligro. Es verdaderamente mantener un mechero prendido cerca de un potencial fuego. Entonces, deshacernos o desarmar el Banco Central es afianzar el precompromiso que conlleva la dolarización, y creo algo muy, muy importante. O sea, lo que estás diciendo, porque me parece que es una idea importante que comparto, es que la existencia de un prestamista de última instancia lleva a los bancos a ser más imprudentes, justamente porque saben que si vienen mal dadas como consecuencia de su imprudencia, el prestamista de última instancia acudirá al rescate y lo salvará. En cambio, en Ecuador los bancos son más o menos conscientes de que no acudirá nadie a su rescate, aunque algunos pueden tener la percepción equivocada de que sí, pero en menor medida que si hubiera un prestamista de última instancia, y por tanto se vuelven más prudentes y refuerzan más su liquidez. Totalmente. Todos los bancos ecuatorianos tienen mejores índices de liquidez de los que se les requiere tener. O sea, no puedo hablar por individualmente por todos los bancos, pero creo, se puede deducir que esto es porque ellos saben que no hay prestamista de última instancia y cualquier movimiento de liquidez les puede impactar negativamente sin que puedan acudir ni siquiera a préstamos de emergencia, ¿no? Estos préstamos de corto plazo que te puede entregar el Banco Central. Y eso es una buena cosa, no una mala cosa. Pero ¿no habría también otros posibles marcos institucionales de dolarización bancaria? Y, por ejemplo, en el caso de Panamá, si no estoy mal informado, no hay banco central, pero sus bancos sí cuentan con una especie de prestamista de última instancia de mercado, que son bancos internacionales que están dispuestos a proporcionarles líneas de liquidez si en algún momento hay un pánico interno. Totalmente. Es que esa es la esencia, ¿no? Es tratar de integrarte. Una vez que tú ya adoptas el dólar, intégrate financieramente con el mundo. Miremos el caso de Argentina en la convertibilidad. Cuando salió de la convertibilidad, esto es un caso interesante en términos precisamente de esto. La convertibilidad se cae, el corralón argentino sucede no porque los bancos internacionales no eran solventes. Los bancos internacionales eran suficientemente solventes. La gente va a los bancos en Argentina a tratar de monetizar todos sus depósitos porque no creían en el gobierno. Entonces, una crisis financiera causada por el gobierno, no por los bancos. Entonces, lo interesante y lo importante es que tú tengas precisamente un sistema financiero lo suficientemente robusto e integrado financieramente, porque en una dolarización la oferta y la demanda del dinero la determina el sector privado. La determina el sistema financiero, no la determina en ninguna instancia el Banco Central. Entonces es importante que el dinero pueda fluir rápidamente a entrar para suplir cualquier demanda, incremento de demanda, y que al mismo tiempo cuando haya exceso de oferta pueda salir el dinero. Entonces lo que tú dices es perfectamente correcto. El prestamista de última instancia debería ser el sistema financiero internacional. También lo que estás diciendo aquí, según lo que entiendo, es que la dolarización aísla o protege al sistema bancario de las crisis de deuda nacional, porque de hecho Ecuador es una economía que está dolarizada, pero desde que llegó el correísmo al poder, las finanzas públicas están hechas unos absolutos zorros, y eso en cualquier otro país provocaría o bien una altísima inflación en moneda nacional o una crisis de confianza en el sistema bancario que estaría repleto de esta deuda pública en moneda fiat. Sí, pero recordemos que la dolarización no es una panacea que cura todos los males. Y esa es precisamente una de las razones por las cuales hay que deshacerse del Banco Central también en una dolarización. Porque en el correísmo, precisamente, Correa logró entrar y meterle mano a las reservas internacionales, haciendo artimañas y finalmente cambiando la ley, autorizando al Banco Central a financiar directamente al Ministerio de Finanzas. Es decir, con la argucia de que, bueno, las reservas internacionales están en el Banco Central y qué importa que los pasivos, yo puedo cambiar la estructura del Banco Central como me dé la gana, básicamente, ¿no? Entonces, sí mantiene una gran distancia entre el financiamiento del déficit a través de moneda nacional. Sí protege al ciudadano del político, pero si no eliminas al Banco Central, tienes todavía mecanismos bajo el cual el sector público puede contagiar al sector financiero privado muy, 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 muy importantemente. Sin embargo, a pesar de eso,
la dolarización sigue fuerte en el Ecuador. La confianza del depositante sigue en el O sea, a ver, mecanismos siempre va a haber, porque incluso eliminando el Banco Central, el gobierno podría obligar a los bancos a que le compraran deuda pública y ahí se acabó la historia. Pero lo que quiero decir es que al final, si tú tienes una banca cuyos depósitos están denominados en moneda nacional, que emite el Banco Central y ese Banco Central se hincha a comprar deuda del gobierno denominada también en esa moneda, ahí claramente la transmisión es muchísimo más directa en contra de los bancos que cuando tienes una separación entre moneda, deuda y sistema financiero, ¿no? Sí, o sea, mira, la dolarización tenemos que entenderla simple y llanamente como la separación del gobierno del bolsillo del ciudadano. Uh-huh. Y eso le transfiere poder del político al ciudadano individual. Y eso es algo positivo en toda medida, porque eso hace que verdaderamente las decisiones sean más del orden espontáneo, no sean concentradas, no sean por parte de un burócrata omnisciente, y le otorga el poder sobre las arcas fiscales ya no está solamente de un lado, sino que los ciudadanos pueden sentir y son mucho más conscientes del costo fiscal sobre su riqueza. Otra de las críticas que se suele dirigir contra la dolarización y que liga un poco con lo que decías aquí, ¿no? Que, bueno, estás separando al gobierno del bolsillo de la gente, pero algunos dicen, bueno, tampoco está del todo mal que el gobierno se pueda entrometer un poco en el bolsillo de la gente porque permite articular política monetaria. Permite, por ejemplo, rebajar los tipos de interés si la economía está débil, impulsando la economía, o permite depreciar o contribuir a depreciar el tipo de cambio para aumentar la competitividad de la economía. Pero claro, en una economía dolarizada el gobierno no puede hacer esto justamente por la separación bolsillo-gobierno que apuntabas antes. De nuevo, ¿crees que es un demérito o un problema de la dolarización el que el gobierno no pueda articular política monetaria, que esté maniatado en ese sentido? Yo creo que absolutamente no, porque precisamente por lo que decíamos inicialmente, o sea, el gobierno no está, o el Banco Central no está bajando los costos de transacción, está incrementándolos al intervenir inadecuadamente. Y la evidencia empírica nos sustenta la tesis. Es decir, entre otras cosas, yo pienso que, porque hay que separar lo que dijiste de tasas de interés de devaluación. Las tasas de interés se manejan si es que tú te integras financieramente. Es decir, tú deberías tener una integración financiera y deberías determinar que la oferta y la demanda debería determinar exactamente cuánto es la tasa de interés que internamente se... Claro, pero si el Banco Central quiere estimular la economía rebajando más los tipos de interés, cuando tienes moneda nacional puedes crear más moneda nacional, aumentar la oferta, bajar el tipo de interés y supuestamente así alimentar la demanda de crédito para gastar más y conseguir a corto plazo crecimiento económico. Sí, precisamente ese es el abuso que nos lleva a que la gente se empiece a dolarizar endógenamente. Es decir, ese mismatch, esa falta de poder ser omniscientes es lo que ha creado tantos problemas anteriormente. Entonces, y pienso que el demérito que pudiera haber al perder esa libertad se puede fácilmente compensar con tener mayor apertura económica. Lo que pierdes, lo que sí pierdes completamente es la capacidad de devaluar tu moneda para supuestamente estimular tus exportaciones. Algo que no compro. El argumento simplemente no lo compro en su totalidad, lo entiendo en el cortísimo plazo, pero yo no creo que tú haces tu economía más competitiva haciendo a tus ciudadanos más pobres. Es decir, y lo único que estás en una economía exportadora, lo único que estás haciendo ahí es traduciendo de los salarios de los trabajadores a los empresarios exportadores. Pero la experiencia empírica en el Ecuador es importantísima en esto, porque fue uno de los argumentos que nos daban durísimo, el Fondo Monetario, las teorías de Krugman, etcétera. O sea, un país exportador de commodities se va completamente a ahorcar si se pone en la dolarización. Hoy, a partir de la dolarización, las exportaciones de commodities son mucho más importantes que el petróleo en el Ecuador, crecen de una forma mucho menos volátil, a pesar de estar sujetos a volatilidades de los commodities, y 1 de cada 4 camarones que consumes en el mundo son ecuatorianos. Entonces, pérdida de competitividad por no poder devaluar tu moneda, no la compro teóricamente y la experiencia empírica no la demuestra. Sin embargo, devaluar sí podría tener sentido para vencer
fuertes rigideces nominales internas de la economía. Entonces, en ese sentido, si perdemos la capacidad de devaluar, hacen falta otras reformas, ¿no? Un poco lo que decías antes, para dolarizar, ¿hacen falta otras reformas que posibiliten o que viabilicen la dolarización? ¿Hacen falta? No, pero ciertamente ayudan. Es decir, por ejemplo, rigideces nominales que siguen metiendo los gobiernos son la subida de salarios por fiat. Es decir, en el Ecuador tú tienes el cuarto salario mínimo vital de Latinoamérica, lo cual es bueno porque en gran medida ha subido por la dolarización, pero en la otra medida ha subido simple y llanamente porque cada gobierno promete seguir subiendo los salarios. Entonces tienes una gran cantidad de desempleo en el Ecuador porque hay una rigidez nominal en los salarios. Entonces, pero quisieras corregir eso con una devaluación. Si tuvieras moneda nacional, sí. Pero sigue siendo constantemente palazo por acá y un palazo por acá para tratar de mantener, cuando lo que deberías dejar es que el bosque vaya solamente creciendo naturalmente a su equilibrio, ¿no? Entonces, pienso que perder esas libertades, que son libertades que le estás dando a un gobierno, por sobre el individuo, ciertamente no es un desbeneficio a largo plazo. Es un poco la dinámica en la que estábamos acostumbrados en España de tenemos una economía muy rígida, tenemos la peseta, pues para corregir los errores que se van acumulando debido a esa rigidez, devaluamos de tanto en tanto. Y claro, la economía se acostumbra a funcionar así y no aprende a ganar competitividad por otras vías porque siempre espera que se termine ganando devaluando. Ahora con el euro, no es que el comportamiento haya sido muchísimo mejor, pero desde luego no ha sido peor que en los años 90 o en los años 80. Y desde luego si hemos ganado competitividad, que la hemos ganado, porque España hoy es mucho más competitiva, si uno mira su saldo por cuenta corriente, tenemos superávit, cosa que no sucedía desde hacía décadas, ha sido ganancia de competitividad gracias al ajuste interno que ha impuesto el euro, no a la imposibilidad de devaluar la moneda para recuperar lo que estamos perdiendo por ese exceso de rigidez interna. Que encima más es una forma que, mediante la cual el gobierno escoge los ganadores y perdedores. Y no solo distorsiona todo el cálculo económico, sino que está trasladando riqueza injustamente a los que no la ganaron por competitividad o por meritocracia o por una serie de otras cosas. Entonces, creo que ese sinceramiento de la economía que te da el no tener una moneda nacional te exige ser responsable y te exige ser competitivo de a de veras, no competitivo de a mentirillas. Pero entonces, ¿qué le falta a Ecuador para hacerlo bien, ¿no? Porque, como dices, Ecuador se dolarizó hace 25 años, pero desde entonces la evolución de la renta per cápita no es que haya sido plana, pero ha sido mediocre. ¿Por qué? Algunos lo atribuyen a Ecuador, como se ha dolarizado, ha visto que su renta per cápita no ha aumentado mucho. Si no se hubiera dolarizado, habría aumentado más. ¿Qué le falta a Ecuador para ser un caso de éxito? ¿Qué le falta al Ecuador para ser un caso de éxito? Es deshacerse de las trabas que le impusieron el correísmo. El correísmo cambió la institucionalidad del país y profundizó tremendamente el mercantilismo histórico del Ecuador. El Ecuador nunca ha sido un país con instituciones o reglas del juego que faciliten al sector privado. Es un país en el cual las importaciones tienen alta intervención estatal, los precios son controlados por el Estado, muchos de los actores de producción son controlados por el Estado. Es una economía inherentemente mercantilista y socialista, que la Constitución de Montecristi en 2008 profundizó. Un amigo mío decía el otro día que la Constitución del Ecuador de 2008 no es una constitución, es un plan de gobierno para el socialismo del siglo XXI. Entonces, si tú no desarmas todas estas trabas para poder permitir que la inversión extranjera, permitir que la inversión nacional también, pero fluya dentro y fuera de la economía, vas a tener rigidez en la economía. Te doy varios ejemplos. Es decir, hoy por hoy el Ecuador tiene inversión extranjera directa de 380 millones de dólares. Colombia, 8.6 mil millones de dólares. Perú, sobre 30 mil millones de dólares. Es decir, el Ecuador no atrae capital, el Ecuador no es un lugar donde quieres ahorrar, el Ecuador es un lugar donde los
los propios agentes económicos tienen mucha resistencia de meterse a competir porque tienen la competencia desleal del Estado. El Ecuador tiene que abrirse. Lo que hizo Correa muy conscientemente es cerrar la economía. Vendió un sofisma. El sofisma fue el siguiente. Una economía dolarizada necesita dólares. Obvio. Cualquier economía necesita dinero. Entonces, con esa obviedad, con esa tautología, vendió la mentira. En consecuencia, necesitamos cerrar la economía para que no se vayan los dólares. Entonces, lo primero que hizo fue un default ideológico, eliminando y ahuyentando inversión extranjera, capital extranjero, financiamiento externo. Lo segundo que hizo fue eliminar este ancla fiscal. Entonces ya no tenías y creó un déficit crónico con el gasto del petróleo, se endeudó con China multilateralmente, etcétera, creando una estructura y un aparataje fiscal y de gasto gubernamental increíble. Te doy un dato. Durante Correa más que se duplicó el gasto gubernamental sobre PIB. Entonces pasaron de un 21% a actualmente un 43%, o sea, en cuestión de pocos años. Sin embargo, en el mismo periodo, el PIB per cápita del Perú inicialmente estaba más bajo y el Perú no se endeudó, no incrementó el gasto y hoy por hoy el PIB per cápita del Perú es mayor. Es decir, ¿qué obtiene el ecuatoriano por el doble del gasto que metió Correa en la economía? Ese gasto es anual. Es todos los años hay que irlo, ¿cómo se llama? Hay que buscar de dónde sacar para pagarlo. Sí. Entonces, ese es el problema de la economía ecuatoriana. El problema de la economía ecuatoriana es que el Estado no deja que el sector privado verdaderamente haga lo que tiene que hacer. La economía ecuatoriana ha crecido importantemente desde la región solo por el sector privado y con ahorro interno. Entonces, mucho de ese ahorro interno también ahora está fuera del país, ya no es interno, es externo, pero es de ecuatorianos, es de agentes locales. Entonces, si tú dejas y eliminas estas restricciones, yo estoy seguro que el Ecuador sale con sus propios recursos, así como ha salido hasta ahora. Sí, porque es llamativo, ¿no? Que reciba tan poca financiación en dólares. Cero. Siendo una economía dolarizada, porque se puede entender que un país que tenga problemas, por ejemplo, de alta inflación interna, pues y que caiga en depreciaciones continuas de la moneda, no reciba financiación externa porque dice, claro, si yo me meto ahí dentro me van a devaluar o se va a depreciar la moneda y por tanto cuando lo intente convertir en moneda extranjera habré perdido casi todo. Pero el Ecuador, que está integrado monetariamente con la principal economía del mundo, que no reciba flujos financieros de esa economía o que los flujos internos se vayan fuera, te está indicando que algo falla muy gravemente dentro y no es la moneda. Exactamente, y no es la moneda. Y bueno, es que tú tienes controles de capital. Lo que hizo Correa fue, si miramos la Trinidad imposible, Panamá está en el eje de tipo de cambio fijo y libre movimiento de capitales. El Ecuador está en el eje tipo de cambio fijo y discrecionalidad monetaria. Es decir, yo siempre pongo la analogía de que tienes un coche, en este caso un Rolls Royce monetario, en el cual la dolarización a la economía le dice aplasta el acelerador, es decir, tenemos acceso, tenemos estabilidad, tenemos cálculo económico, tenemos ahorro interno al cual podemos echarle mano. Vamos hacia adelante. Y lo que hizo el correísmo fue aplastar el freno a la vez. Entonces tú tienes una economía, un coche en el cuyo motor se está recalentando. Se está recalentando simple y llanamente porque tienes el acelerador y el freno a la vez. Ahora, ¿qué necesitas para salir adelante como un cohete? Sacar el freno. Es decir, esa es la ventaja. Dentro de todo lo malo, la ventaja es que lo necesario para salir adelante no es mucho. Es simple y llanamente desarmar el andamiaje que te han puesto y la economía sale por sí sola. Otra de las críticas contra la dolarización, que además yo creo que encuentra cierto encaje con estos argumentos mercantilistas del correísmo, es que la dolarización nos hace perder soberanía monetaria en un sentido amplio del término, no solo en la capacidad de gestión de la política monetaria, sino que geopolíticamente nos convertimos en un títere de los Estados Unidos o que al final pues estamos como financiando, que esto en parte es verdad, aunque en una cantidad mínima e irrelevante, pero como que estamos dándole financiación a la economía estadounidense gratis por usar su moneda. De hecho, el mercantilismo históricamente empieza un poco así, en el sentido de necesitamos metales preciosos internos, pues vamos a restringir las importaciones, vamos a fomentar las exportaciones y así acumulamos muchos metales preciosos. Pero luego el mercantilismo dice, oye, ¿y todo esto para qué?
¿por qué no salimos del patrón oro y no nos montamos nuestra propia moneda nacional que podemos imprimir libremente y así, si necesitamos más dinero interno, pues ya lo creamos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la evolución lógica de los planteamientos correístas que señalabas es este, ¿no? Al principio, vale, tenemos el dólar, pues vamos a intentar acumular dólares. Pero en cuanto eso no funcione tan bien como ellos quieren, pues ¿por qué no volvemos a la moneda nacional? ¿Y por qué no nos volvemos soberanos monetariamente? ¿Qué dirías contra esta idea? De volver a... Bueno, no solo de volver, que eso también es un punto interesante, si es posible desdolarizar o no, sino contra la idea de que tener el dólar atenta contra la soberanía sí. de Ecuador. Bueno, empecemos con el hecho de que todas las reservas internacionales ya están en dólares. O sea, ¿qué soberanía estamos hablando? O sea, ya estamos dolarizados, ya dependemos, ya nos movemos al unísono y todo el mundo se mueve con el dólar. En una economía no dolarizada. En una economía no dolarizada. Entonces, ese argumento es un poquito, diría yo, idealista, ¿no? O sea, nosotros somos absolutamente soberanos. No, vivimos en un mundo dolarizado. El Ecuador es un exportador de commodities que depende del dólar. O sea, esos commodities se cotizan en dólares. Por más que los vendas a la India, los facturas en dólares. Entonces, ya estás íntimamente ligado al dólar. Entonces, ese argumento no creo que es un argumento que verdaderamente mueva la aguja en términos de mi soberanía monetaria. No, tú estás atado al dólar. Y al punto que, pero no estás, el momento que te dolarizas, no es que te vuelves absolutamente ligado a la economía y los movimientos y los vaivenes del Fed. De hecho, la recesión del 2008-2009, la gran crisis financiera, los dos únicos países que no sufren recesiones son Ecuador y Panamá. Son dos países dolarizados, o sea, donde toda la teoría te diría que la transmisión sería directa por efecto de la moneda. Pero no, todo lo contrario. O sea, son los dos países que no tienen efectos de contracción tan severos, y en el caso de Ecuador y Panamá ni siquiera tuvieron contracciones. Entonces, la evidencia empírica nos indica que eso no es correcto, por un lado, pero por el otro lado, pensar que economías pequeñas, mayoritariamente productoras de commodities, como el Ecuador, se pueden insular del dólar simplemente por tener una moneda nacional, es francamente un poquito descabellado. Sí, porque además si Estados Unidos, por ejemplo, sube tipos de interés, pues ya tienes que subir tipos de interés o te ves fuertemente depreciado, etcétera. Es decir, o sea, tienes que seguir. Las ondas sísmicas se transmiten con mucha rapidez. Y sobre lo otro que te preguntaba, imaginemos que el movimiento correísta, antidolarizador, aunque incluso el correísmo verbalmente abraza la dolarización ahora, o parte del correísmo abraza la dolarización porque al ser tan popular, de boquilla al menos. Exactamente. Pero bueno, que no pueden públicamente decir que van a salir del dólar, porque eso sería un... Precisamente esto es algo interesante que estás planteando. Y yo he planteado y escribí al respecto que la dolarización empieza un proceso de deriva institucional. Y también es muy, ¿cómo se llama? Dice mucho que todos los partidos políticos en el Ecuador dicen que van a fortalecer la dolarización, con ideologías marxistas hasta ideologías completamente capitalistas. Es decir, no entienden la dolarización, porque es imposible que todos quieran fortalecer la dolarización. Entonces, todos quieren ganar las elecciones. Exactamente, la dolarización es la cosa. Porque, por ejemplo, Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana ahora, dice, yo voy a fortalecer la dolarización y para eso voy a gastar las reservas del Banco Central, ¿me entiendes? Yeah. Y entonces la gente no entiende qué exactamente es lo que... Pero todo el mundo tiene que subirse en el barco de fortalecer la dolarización. Sí, intentaron desdolarizar. Realmente tuvieron, Correa fue muy abierto. Eso les ha costado 3 elecciones. Por eso es lo que tú mencionas ahora, todos se suben al barco. Luisa tuvo que salir, o sea, la Revolución Ciudadana tuvo que salir muy abiertamente a decir, no, es una infamia que digan que nosotros vamos a desdolarizar, porque saben que mientras más se los asocia con la desdolarización, menos van a ganar elecciones. Llevan 3 elecciones presidenciales consecutivas que pierden. Es decir, desde que Correa no es candidato, pierden. ¿Y por qué pierden? Porque están identificados con la desdolarización. Esto a mí me indica que el Ecuador empieza un proceso de deriva institucional. Están muy en boga Acemoglu y Robinson, hoy Premio Nobel de Economía, quienes plantearon este esquema, ¿no? Que una economía inclusiva fuerte haría que
si es lo suficientemente fuerte como para no ser corrompida por las políticas extractivas, causaría una deriva institucional de las políticas extractivas hacia una economía, hacia una política inclusive fuerte. Entonces, te reitero otra vez la trinidad imposible, ¿no? La dolarización elimina completamente el tipo de cambio. Entonces, seguir tratando de mantener una soberanía monetaria sobre una soberanía popular es un choque político impresionante. Ahora, la Revolución Ciudadana, el correísmo, el socialismo del siglo XXI ha sido el consenso político más importante del Ecuador. El consenso económico más importante del Ecuador es la dolarización. Entonces estamos viendo verdaderamente el Ecuador es el escenario dentro del cual vamos a poder comprobar las teorías de Acemoglu y Robinson de una forma real, de ver cómo sucede esta deriva institucional. Un choque de legitimidades. Ahora, pero ¿cómo desdolarizas? Esa creo que va a ser la siguiente pregunta. Esa es la pregunta, sí, efectivamente. Y bueno, obviamente los economistas lo primero que decimos es, bueno, la ley de Gresham, etcétera. Yo estuve ahí muchos años pensando cómo desdolarizar y llegué a una conclusión, Ramón. Dime tú, ya no es un tema de economía, es un tema de simple y llanamente practicalidad y de ¿cómo se llama? De la posibilidad logística de suplantar los billetes inmediatamente. Si mañana te despiertas con la realidad que el gobierno dice vamos a desdolarizar, los dólares son los que circulan, literalmente. Entonces, especialmente en economías que no tienen tecnológicamente medios de pago. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que a medida que vamos tecnificándonos va a ser más fácil hacer sustituciones de monedas cuando les dé la gana. Pero mientras todavía utilicemos papel y no tengamos papel para sustituir el otro papel, si mientras no tengamos un stock listo para que las transacciones diarias digas, vamos a desdolarizar y ahora vas a usar esto, la logística, la mera logística de desdolarizar, porque no es una devaluación de la moneda, es una sustitución de todo el circulante inmediato. Entonces, creo que es un gran limitante a la desdolarización que no tomamos en cuenta. Es simplemente un problema logístico. Claro, al final sería como dolarizar, pero a la inversa, ¿no? A dolarizar necesitábamos el circulante en dólares y reemplazábamos progresivamente la moneda nacional. Yo diría que la gran diferencia es que en la dolarización la gente está encantada de dar su moneda vieja por el dólar. Exacto. Y aquí, si tú le vienes con la nueva moneda y le dices dame los dólares, nadie te los va a querer. Nadie te los va a dar. Entonces, no es lo mismo. Es exactamente, o sea, es aquí, aun si tú tuvieras, o sea, supongamos que tienes el stock, ya vas a tener problemas en suplantarlo. Porque el stock se puede imprimir, quiero decir, no. Pero te toma un tiempo. Sí, y durante ese tiempo no tendrías economía. Simple y llanamente. No, pero podrías decir, imagínate, ¿no? Estamos a 1 de enero de 2025 y dices, a partir del 1 de enero de 2026 voy a desdolarizar. Y tienes todo un año para ir imprimiendo el stock. Y el 1 de enero fuerzas el canje. Pero claro, ya tienes que ir pistola en mano obligando a la gente a que si haces eso, el siguiente día quiebran los bancos. O sea, la desdolarización tendría que ser algo inmediato. No podría ser una desdolarización gradual. Pero entonces, podrías hacerlo en secreto, podrías ir imprimiendo el stock en secreto. Eso, tendrías que tener el stock en secreto. O sea, la forma que podrías desdolarizar es teniendo, solo si tienes un stock físico de billetes en secreto y el próximo día te despiertas con que el ejército está en las calles diciendo denme sus dólares y aquí están. O sea, con esa dosis de violencia, como sucedió en Zimbabue, se puede desdolarizar. Es decir, sí se puede. Con las suficientes dosis de violencia puedes lograr lo que quieras. Pero salvo ese extremo, la dolarización es extremadamente fuerte porque no es un tipo de cambio, es otra moneda. Entonces tendrías que quitarle forzosamente una moneda que le gusta a la gente y en consecuencia es esa ancla institucional. La dolarización pasa de ser un ancla monetaria a un ancla institucional. Por eso yo lo propongo como una receta para el desarrollo, porque instituir instituciones, establecer instituciones es un proceso largo, especialmente instituciones inclusivas o lo que sea. Es un proceso muy, muy, muy largo. Sí, creo que era Gordon Brown, el ex primer ministro británico, que decía algo así como: crear un Estado de Derecho es algo bastante sencillo, solo nos ha costado 5 siglos, ¿no? Exactamente. Entonces, la dolarización, ¿qué hace? Institucionaliza la moneda. Una moneda, y la moneda es propiedad privada. Entonces, institucionalizar la propiedad privada de una forma súper eficiente, que es la dolarización, que empieza un proceso de deriva institucional, es verdaderamente una receta para el desarrollo.
Entonces, por eso es que yo soy tan defensor de este esquema para países como Ecuador, Argentina, Venezuela. Es decir, es una receta para introducir instituciones de una manera muy eficiente que empiezan un proceso de deriva institucional hacia la propiedad privada y el poder del individuo sobre el gobierno. Ahora hablaremos del caso argentino, pero antes de ello, una última pregunta. Decías al principio que dolarizar es reemplazar la moneda nacional por el dólar, pero que podría ser también reemplazar la moneda nacional por otras divisas, como el euro, como el yuan, o potencialmente como el oro o como Bitcoin. Pero entonces muchos se plantean, ¿y por qué dolarizar? ¿Y por qué no eurizar? ¿Por qué no yuanizar? ¿Por qué no bitcoinizar? Y esta pregunta se la plantean diciendo, ¿no habrá aquí algún tipo de interés oculto en favorecer al imperio estadounidense? Porque, claro, todas las propuestas, especialmente en Iberoamérica, de cambio de moneda nacional por una extranjera es cambiamos la moneda nacional por el dólar. Nunca se plantea cambiar la moneda nacional por el euro, por ejemplo. Y parece como que haya una especie de plan para subordinar monetariamente a la región a Estados Unidos. ¿Por qué dolarizar y no otra moneda? Primero por las zonas monetarias óptimas, ¿no? O sea, como decía Bob Mundell, el país realmente tiene zonas monetarias óptimas. De hecho, Bob Mundell decía que el mundo se beneficiaría mucho de una sola moneda. Y en realidad vivimos un mundo de una sola moneda. Y te doy un ejemplo que lo he citado mucho, que es un estudio de Gita Gopinath del Fondo Monetario Internacional sobre la importancia del dólar a nivel mundial. La India importa 5% de sus productos de los Estados Unidos, que obviamente tendría que facturarlos en dólares, ¿verdad? Pero el 89% de sus importaciones se facturan en dólares. El dólar es hegemónico a nivel mundial. O sea, no haría ningún sentido realmente para que el Ecuador euroice su economía. Solo incrementaría los costos de transacción de su economía. Entonces, la dolarización o euroización o yuanización, como dije, primero es un proceso espontáneo. Entonces, si los ciudadanos deciden que están mejor representados sus intereses en yuanes, entonces yuaniza. Pero si los ciudadanos escogen el dólar, entonces dolariza. Y el ejemplo es Zimbabue. Cuando Zimbabue se dolarizó, adoptó el dólar, pero en realidad sus remesas venían y gran parte de su economía realmente estaba basada en su vínculo con el rand sudafricano. Entonces, hubiera hecho más sentido que adopten el rand en vez de que adopten el dólar, pero adoptaron el dólar, al punto que era muy costoso traer dólares de los Estados Unidos, entonces adoptaron el rand como moneda, pero el dólar como billete. Entonces, realmente es un testamento de la fortaleza del dólar, no es ninguna, ¿cómo se llama? Orden... Sí, un plan secreto. Un plan secreto, sino es simple y llanamente es el orden espontáneo, ¿no es cierto? O sea, si la gente prefiere yuan, éntrenle al yuan. La realidad es que no mucha gente utiliza el yuan y todos usan el dólar. Entonces, prefieren usar el dólar como intermedio al yuan si es que quieres llegar al yuan y no el yuan para llegar al dólar. Hablemos ya ahora del caso argentino. Javier Milei prometió, o al menos habló durante su campaña a las elecciones presidenciales, de dolarizar la economía. Si Argentina se dolarizara, sería con diferencia la mayor economía del mundo dolarizada. Oficialmente dolarizada. Primero, ¿tú crees que a Argentina le conviene dolarizar? ¿Es una buena idea que una economía tan grande como la Argentina se dolarice? Sí, sin ningún lugar a dudas. Mira dónde ha llegado por no estar dolarizada. y en los últimos 150 años, ¿cuándo le ha ido mejor? Cuando ha estado su moneda atada al dólar. Reitero, el dólar no es solo un tema monetario, es un tema de institucionalizar la propiedad privada. Es un tema de dar estabilidad económica a los agentes en términos de un precompromiso que ata a los políticos actuales y a los políticos futuros. Una economía bajo Milei, una Argentina bajo Milei le va a ir espectacularmente. Una economía sin Milei, una Argentina sin Milei, es un gran signo de interrogación. Esta es la ventaja de la dolarización. Es el precompromiso que maniata a los políticos hoy y mañana en mantener esa estabilidad. Y si a Argentina dices que le conviene dolarizar y Milei prometió o abrió la puerta a dolarizar, ¿por qué crees que no ha dolarizado? Creo que, bueno, o sea, es especular, pero creo que hay dos razones. Primero creo que erróneamente le metieron el cuento de que no había suficientes dólares para dolarizar.
Cuestión que creo que con el tiempo se ha comprobado más que claramente que siempre hubo suficientes dólares. Pero ya, o sea, no habiendo dolarizado en ese momento y teniendo los éxitos que tiene, mantiene sus grados de libertad con su moneda nacional. Hoy por hoy se convierte en un tema de si es que dolarizo, potencialmente tengo un salto cambiario, no le voy a decir devaluación, y ese salto cambiario puede tener un efecto inflacionario que va a tener una perspectiva de que ya fallé, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido está atrapado en su propio plan económico, pero creo que va a acabar dolarizando eventualmente. ¿Tú crees que terminará dolarizando? ¿Sabes qué? Es que te voy a decir, con la convicción que él tiene y conocimiento, él entiende mejor que todos los políticos el daño que puede hacer un banco central mal manejado. Entonces estoy seguro que antes de que él deje el poder, va a dejar en cero la discrecionalidad monetaria del Banco Central de la República Argentina. ¿Y cuál es la forma de dejar en cero la discrecionalidad monetaria del Banco Central de la República Argentina? Es o dejar un peso no convertible, básicamente, que inmediatamente dejaría de existir, dolarización endógena, o una dolarización oficial inmediata. Y en el interín lo que va a tener que hacer eventualmente es reconocer el curso legal del dólar y ya, chao, se fue el peso. Entonces, sí, es fundamentalmente sí va a dolarizar, pero lo que creo hasta ahora ha logrado muy bien es fortalecer las expectativas para que una salida del peso pueda ser menos dolorosa, ¿sí?, de lo que podría haber sido al inicio. No estoy convencido que ha logrado necesariamente reducir el costo de salida del peso con las medidas que continúa insistiendo en mantener. Es decir, potencialmente una salida del peso inicial con la primera cierre de brecha, quizás ese hubiera sido un momento perfecto para dolarizar. Hoy, con todo lo que se ha hecho, con intervenciones, no me queda claro. Hay señales del mercado para un lado, hay señales del mercado para el otro. No me queda claro que no exista un costo de salida del peso menor o mayor. El tema es que no importa el costo de salida del peso, vas a estar mejor sin el peso que manteniendo el peso. Pero señalabas que a mediados de diciembre de 2023, cuando devalúa fuertemente el peso para cerrar la brecha cambiaria, que era insoportable, era insostenible, que ahí podría haber sido un buen momento para dolarizar, pero ¿no crees que seguía habiendo, y de hecho eso es un argumento que emplea mucho Javier Milei y creo que tiene cierto sentido, ¿no crees que seguía habiendo muchas fuentes de emisión potenciales en pesos que habrían hecho que la conversión a ese tipo de cambio antes de sanear y de cerrar esas fuentes de emisión no hubiese sido viable? Estoy pensando pues fundamentalmente en los pasivos remunerados del Banco Central, que seguían creciendo a tasas altísimas. Estoy pensando, por ejemplo, pues en el mismo swap con China, que no estaba renovado y que era pagadero. Estoy pensando en el déficit público, que desde luego necesitabas financiarlo si no querías declarar un default. Entonces, ¿no crees que todo eso, si tú dolarizas en diciembre de 2023, habría sido necesario dolarizar a un tipo de cambio no de aproximadamente 800 pesos por dólar o 1.000 pesos por dólar, sino, no sé, 1.500 o 2.000 pesos por dólar? Y que retrasándolo, lo que has hecho ha sido posibilitar una dolarización a un tipo de cambio menos depreciado. Lo siguiente sí. Lo primero es, hay que ver claramente que ni tú, ni yo, ni él hubiéramos impuesto el tipo de cambio al cual se hubiera dolarizado la economía. O sea, su devaluación simple y llanamente fue subir el tipo de cambio oficial a algo mucho más real, ¿no es cierto? Pero para dolarizar una economía es importante que el mercado actúe primero. O sea, el error de Mawad no se debería replicar. Es decir, se debería decir, el mercado, en 30 días nos vamos a dolarizar y que el mercado escoja cuál va a ser el tipo de cambio. Entonces, no podríamos determinar, pero extrapolando que si hubiera sido más o menos de ese tipo de cambio, con Steve Hanke y John Greenwood publicamos en noviembre del 22
un plan para la dolarización de Argentina y precisamente abarcábamos algunos de estos temas y ya decíamos desde ya que los pasivos remunerados del Banco Central tienen que estar en el Tesoro, no en el Banco Central. Claro. Esos son los que los Pero crearon. Para eso necesita superávit. Quiero decir, para... No, o sea, simplemente sacarlos del banco. Mira, sí, claro. Que el Banco Central es una entidad del Tesoro. Sí, sí. Es un brazo del Tesoro. O sea, entonces engañarnos de que verdaderamente son una entidad que... Sí, yo estoy de acuerdo en ese argumento. Es decir, en el argumento de que los pasivos remunerados no han de estar en el Banco Central, sino en el Tesoro. Y de hecho es lo que ha hecho Milei, ¿no? Los ha traspasado al Tesoro. Pero claro, si los tienes en pesos, aun cuando los cargue el Tesoro, el Banco Central potencialmente puede seguir creando pesos para evitar el default. Porque si es que sigue financiando al fisco. Claro, sí. O sea, que en última instancia podría recurrir a la inflación para evitar el default. Pero si tú los traspasas en dólares al Tesoro, o sea, los conviertes en dólares y los traspasas al Tesoro, y el Tesoro no tiene un superávit suficientemente amplio como para amortizarlos o refinanciarlos por la credibilidad que concede el superávit, si ya no puedes emitir dólares y tienes esa deuda que vence en dólares, te vas al default. Y yo creo que eso es algo a lo que Milei también le tiene mucho miedo porque, claro, si llega al poder y a los 6 meses decreta un default, se lo cargan. Un default interno con la gente que está financiando un déficit perenne. O sea, no quiero entrar en especular si es que un default sería una opción o no. Pero tu pregunta es, ¿podría haber dolarizado? O sea, ¿se corría un riesgo? ¿Podría haber dolarizado sin devaluar muchísimo el peso o sin exponerse a un riesgo de default? Yo creo que volvemos al punto de que él no debería por fiat haber establecido, sino que el mercado debería haber establecido el tipo de cambio. Creo que el mercado hubiera tirado un tipo de cambio altísimo por el riesgo de licuar precisamente la deuda. Creo que eso hubiera sucedido, definitivamente. Pero ¿qué hubiera sucedido con el nivel de precios? No la inflación. Hubieras tenido un shock de nivel de precios, pero ya se acabó. Es solo una vez. Y creo que es ese miedo el cual los tienen sin dolarizar porque piensan que van a tener un shock de precios relativos, lo cual es o necesario o no necesario. Ni tú, ni yo, ni Milei, ni nadie lo sabe. El mercado va a tener una determinación mucho más eficiente. Pero que el mercado lo que te puede es juzgar en función de tu situación actual qué se necesita. Y Milei lo que está haciendo, entiendo, es sanear la situación actual para que, aun cuando lo juzgue el mercado diga, pues no se necesita tanto porque ya está la cosa mejor. Estoy exactamente de acuerdo contigo. Yo creo que ese es lo que han hecho, es decir, han puesto las cosas en orden de tal forma que si hay un ajuste de precios relativos de la salida del peso, ese ajuste de precios relativos es mucho menor que uno bajo una casa completamente desordenada. Claro. ¿No? Lo importante es que no dejen de hacer ese ajuste de precios relativos. Y tú y yo, antes de entrar, estábamos hablando del problema del tipo de cambio real, ¿verdad? Porque es algo que desgraciadamente se calcula de acuerdo a un año base y de acuerdo a una canasta de diferentes competiciones. Entonces, es uno de esos, yo los llamo números mágicos que usamos en la economía, que nos puede llevar a grandes distorsiones de tomas de decisiones. Porque, por contextualizar, ¿no? Se está afirmando que ahora mismo el tipo de cambio real de la Argentina, es decir, el tipo de cambio nominal corregido por el índice de precios, está demasiado apreciado y que por tanto Argentina está muy cara. Es decir, que a Argentina le va a costar mucho exportar precisamente porque no va a ser competitiva. Pero de momento Argentina sigue teniendo superávit comercial. De hecho, las exportaciones siguen creciendo a un ritmo del 30% anual. Con lo cual, bueno, puede ser que el tipo de cambio esté muy apreciado, pero tampoco hay un consenso o una indicación muy clara de que así es. Yo creo que tendríamos que verlo desde el punto de vista laboral. Es decir, exactamente cuán competitivo es la Argentina para atraer inversión extranjera, para seguir expandiendo su economía, ¿no? Y sí, es exactamente lo que dices. O sea, la clave es si es que está revaluado el peso, no te conviene dolarizar con un peso revaluado. Y para los economistas de ahí entendemos por qué. El por qué es porque existen lo que se llaman rigideces nominales. Las rigideces nominales de precios funcionan hacia abajo. Los precios no se ajustan hacia abajo, se ajustan fácilmente hacia arriba. Entonces, por eso es preferible, y esto es horrible decir, pero es preferible dolarizar levemente devaluado porque tienes algún margen de maniobra, ¿no? Entonces, ese es el problema ahorita con Argentina, es
por haber hecho tan bien el ajuste de cuentas en la casa, si es que lograste que las expectativas sean tan positivas, pero fuera de la realidad, que el tipo de cambio esté fuera de lo que es un equilibrio, ¿no? Odio la palabra equilibrio, sí, pero... No, yo es que no creo que exista como tal un equilibrio cambiario más allá del equilibrio entre oferta y demanda de divisa. Correcto. Yo creo que muchos economistas cometen el error de pensar que ese equilibrio de oferta y demanda de divisas coincide con el equilibrio exterior, es decir, exportaciones igual a importaciones. Y no es así, porque la divisa no se demanda solo para pagar importaciones o no se recibe solo por vender exportaciones. Con lo cual, la divisa es un pasivo del Estado. Entonces, si el Estado se sanea mucho, como señalas, la divisa se tenderá a apreciar. Y esa apreciación puede ser incompatible con la competitividad de la economía, precisamente por la rigidez de precios a la baja. Exacto. Ahora, tenemos un tema adicional, ¿no? Que es, en la Argentina, si quieres dolarizar, necesitas también tener claro que hay suficientes dólares. Los tipos de cambio nominales no son demasiado revalorizados. Por aclararlo, porque parece que hayas dicho que si quieres dolarizar, primero hay que asegurarse de que haya suficientes dólares. No has dicho. Siempre hay suficientes dólares. Siempre hay suficientes dólares, pero el temor para no dolarizar es que no hay. Siempre hay suficientes dólares por el tipo de cambio. Pero entonces, me preguntabas, ¿qué es lo que les impide dolarizar hoy? Pues no sé. No, realmente no sé. Creo que no hay ningún impedimento para que verdaderamente... Pero lo que han hecho hasta ahora es extremadamente bueno. Yo siempre he dicho lo siguiente, el Ecuador entró en una dolarización de una forma súper atropellada y funcionó. Funcionó tan bien que no se preocuparon por hacer todos los otros cambios. El gobierno de Milei lo que está haciendo es hacer todos los otros cambios antes de dolarizar, lo cual les va a permitir tener la casa en orden mucho mejor y tener una dolarización mucho más fuerte. ¿Le conviene a la Argentina dolarizar? Absoluta y totalmente. No creo que hay ninguna discusión de que eliminar la discrecionalidad del Banco Central de la Reserva Argentina en su totalidad es algo positivo para Argentina. Eso es lo que te quería preguntar ahora, pero bueno, ya lo has contestado. Sí, claro, Ecuador dolariza sin hacer los deberes. Argentina parece que está haciendo los deberes con la mira puesta en dolarizar dentro de una casa ordenada, ¿no? Sí, yo creo que eso es un gran positivo. El tema es, bueno, es que es un costo-beneficio, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te vas a demorar con introducir todavía distorsiones del cálculo económico al mantener una moneda nacional cuyo verdadero valor, no sabes cuál es, que le estás introduciendo expectativas en el valor? Y finalmente hay un tema adicional, que hablando de oferta y demanda de dinero, que creo que es muy importante en la Argentina, no están sincerando completamente la oferta y demanda de dinero de dólares. El dólar sigue siendo discriminado a nivel bancario, a nivel de utilización en la economía. Eso es, a mi criterio, un gran error, especialmente si tú quieres dolarizar la economía. Es decir, tú deberías poner a las dos monedas en igualdad de condiciones para que se estimulen las cuentas en dólares, para que el sector bancario se dolarice cada vez más. Ahorita lo que tienes es un incremento de créditos en pesos y depósitos en dólares. Esto es típico estructura que ves en los bancos nacionales en una economía devaluatoria. Es donde la gente está short peso, largo dólar. ¿Qué te indica esto? Esto se indica que los agentes económicos están esperando una devaluación. Pero también hay que decir que los créditos en dólares están creciendo a un ritmo muy, muy acelerado. Porcentualmente. Sí, claro. Pero entonces ese es el error estadístico. Porcentualmente, de 0 a 1 es un infinito crecimiento. Sí. Entonces, el tema es, en volúmenes nominales, todavía no tenemos una verdadera apreciación pero bueno, cuánto es. Creo que han crecido que sigue siendo poco para un tamaño de la economía argentina, claro, pero creo que han aumentado como de 3.000 millones a 9.000 millones en poco tiempo, al calor pues, del blanqueo de capitales y de la progresiva dolarización del sistema bancario, que yo creo que es otra de las cosas que Milei está esperando para dar el paso, ¿no? Que la banca gane músculo y esté mucho más dolarizada. Eso es lo que no veo, por qué no han dado más medidas mucho más aceleradas a eso. Bueno, pero se van tomando medidas. Encajes, o sea, reducir encajes en dólares, o sea,
permitir que la gente tome crédito si es que no puedes demostrar necesariamente que tienes ingresos en dólares. Bueno, ahora te conviene no tener ingresos en dólares, tener ingresos en pesos si continúas con las mismas políticas. Entonces, si es que eso se da, que pienso que se podría haber dado antes, tal vez fue algo que simplemente dejaron en el tintero hasta el final, pero si eso se da, entonces sí estamos viendo señales claras de que vamos a hacer una dolarización. Porque no hacerlo es contrario a verdaderamente sincerar cuál es la verdadera demanda y oferta entre divisas, entre moneda nacional y moneda extranjera, que es lo que determina o lo que es importante para que se dé un tipo de cambio lo más equilibrado posible en la oferta y demanda. Bueno, pero todo eso se completará cuando se levante el cepo. Correcto. Y ya sabemos que, si no hay un cambio de opinión, pero ya se ha anunciado que el cepo se levantará en 2025, que puede ser en enero o en diciembre, pero en cualquier caso no pasará si no hay cambio de opinión de 2025. Con lo cual... Ahora, eso es interesante porque tiene elecciones en el interín, ¿no? Claro, no sabemos si quiere levantar el cepo antes de las elecciones para capitalizar obviamente la alegría que produciría el levantamiento del cepo, pero si teme que pueda haber un repunte de inflación tras levantar el cepo, no le interesa acudir a elecciones con ese repunte de la inflación, o si dará ese shock, entre comillas, una vez ganadas, si todo sale bien, las elecciones de Es que tenemos que diferenciar que no sería una inflación, sería un ajuste de precios relativos. No lo tiene por qué entender el votante. Sí, exactamente. Sería un salto de precios. Nada más. No sería una dinámica inflacionista. Y el último. Y eso es tremendamente positivo. Es decir, ya, se sincera una cosa y vamos para adelante. Entonces, ese cálculo político de no sacar el cepo simple y llanamente porque tendrías un shock de acuerdo a lo que el mercado determine, que si tú revaluaste o no revaluaste tu tipo de cambio, por una última vez, que adicionalmente no se transmitiría en precios inmediatamente. Yeah. Es decir, creo que evidentemente no estamos en sus zapatos. Al final es como una especie de default real, que a lo mejor es el que no quiere Milei asumir, porque justamente si quieres recuperar la credibilidad de la Argentina como un país o un estado honesto que paga sus deudas, pues bueno, cuantos menos defaults nominales o reales tengas, pero mejor. Creo que lo puedes manejar muy bien si tú le dices al pueblo argentino, vamos a dolarizar en 30 días, de acuerdo a lo que ustedes determinen que va a ser el tipo de cambio libre sobre el cual debemos actuar. Eso ya no es responsabilidad de él, eso es el pueblo decidiendo cuántos son los dólares. Ahora, para que pero en función de la situación financiera del Estado y del sistema bancario, o sea que en parte sí es responsabilidad de él. Entonces, por eso es que le conviene precisamente fomentar la dolarización del sistema bancario. O sea, aquí lo que deberíamos estar viendo, si es que el cepo se va a levantar en el 2025, deberíamos estar viendo agresivas medidas para fomentar el uso del dólar en el sistema financiero. Por ejemplo... Yo creo que las estamos viendo, a lo mejor no tan aceleradas como te gustaría, sí. Pero casi cada semana o cada 2 semanas hay medidas que contribuyen al levantamiento del cepo y a facilitar el uso de dólares en la economía. Eso es bueno, porque te digo, cuando estuve en Argentina me sorprendió muchísimo la primera economía dolarizada en el cual el dólar no circula. En el cual tú no puedes utilizar un billete de $5 para comprar agua en la tienda de la esquina. Para mí eso fue un shock. De hecho, cuando fuimos con mi esposa le dije, llevemos billetes de 5 y de 1, que normalmente son altamente demandados. No pudimos utilizar ni uno de ellos. Entonces, y creo que ver ese cambio en el comportamiento de los agentes económicos te va a determinar muchísimo ¿cuándo vas a hacer una transición lo menos abrupta? ¿Y tú crees que la transición será una dolarización oficial como la de Ecuador o una dolarización endógena como la de El Salvador? Bueno, se ha anunciado varias veces que quiere hacer una dolarización endógena, ¿no? A través de competencia de monedas, que venza el dólar y que se desplace el peso. Sí, pero bueno, El Salvador fue una dolarización endógena, pero no tan endógena. O sea, hubo un requerimiento de canje de billetes en una transacción, ¿cómo se llama? Bancaria. Es decir, la dolarización endógena del Salvador ya estaba dada.
porque el tipo de cambio era fijo durante más de una década. Ujú. Entonces, la dolarización oficial fue porque en la ley ellos dicen, cada vez que tú vayas a un banco, el banco te va a pagar dólares, no te va a pagar jamás en colones. Entonces ese término de endógena o no endógena creo que queda un poco en el aire en el caso de Fue la más colonia. transitoria que endógena, ¿no? Es decir, Exactamente. Entonces, aquí lo que va a acabar sucediendo es endógena en el sentido de que el momento que le den ley de curso al dólar, la economía se va a dolarizar por sí sola. El tema es en qué momento deja de existir el peso. El peso tiene que dejar de existir porque eventualmente si tú cierras el Banco Central, claro, el peso se va a ir. Pero si tú tratas de dejar al peso vivo con el dólar vivo, necesitas un Banco Central. Sí, claro. Si dejas un Banco Central vivo, estás no dolarizando la economía y estás realmente haciéndole un problema porque le vas a introducir costos innecesarios a la tenencia de dólares. Y riesgos políticos de repesificar en el futuro. Que además Argentina tiene bastante tradición en estas monedas paralelas emitidas por las provincias. No les parece suficientemente inflacionista el peso, que todavía quieren más moneda inflacionista local, ¿no? Y no solo eso, sino que Javier Milei incumpliría la que probablemente fue su gran promesa electoral de cerrar el Banco Central. Así es. Desde mi punto de vista, quizá no sé lo que tiene Milei en la cabeza, pero yo lo que entiendo que tiene en la cabeza es que su legado, su principal legado político en Argentina, al menos en esta primera legislatura, sea cerrar el Banco Central, y sería decepcionante que no terminara haciéndolo. Absolutamente, eso es lo que yo más espero, es ver cerrar un Banco Central. Yo estoy queriendo liderar ese movimiento en el Ecuador para lograrlo, claro, y quisiera poder, ver que suceda en otros países, claro, porque eso es importantísimo. Es que además Milei insiste mucho, y yo creo que muy dignamente, en que él no solo quiere relanzar la libertad y la prosperidad de la Argentina, sino que quiere ser un faro de ideas liberales para el resto del mundo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de liberalismo aplicado que cerrar el Banco Central en un país tan grande como la Argentina y demostrar que una economía tan grande como la Argentina puede funcionar bien o mejor sin Banco Central? Yo creo que eso sería muy disruptivo, como dices, para la batalla de las ideas y para las políticas públicas monetarias en el resto del planeta. Absolutamente. Entonces ahí, en ese escenario, ¿es una dolarización endógena o una dolarización oficial? Claro, empezaría siendo endógena y en algún momento el Banco Central diría, bueno, ya podemos hacerlo oficial, sin que sea muy traumático, claro, digamos. Entonces, el proceso de dolarización siempre es un proceso que empieza endógeno. Eso creo que es una de las lecciones que tenemos que entender. Es decir, la dolarización en Argentina ya es endógena. Los agentes económicos ya escogen el dólar. Entonces, eso es una dolarización endógena. La cuestión es si le pones más o menos trabas, ¿no? Es decir, llegar al 100% de qué utilizas, eso ya depende eventualmente de una dolarización oficial, de eliminar una de las instituciones oficiales. Entonces, esto de utilizar endógeno o no endógeno a mí me confunde un poco, porque ¿en qué momento dices que es endógena? ¿En qué momento dices que es oficial? Bueno, siempre va a haber un elemento oficial, claro, que es decidir eliminar las instituciones que tú has puesto. Estatales. Estatales. Entonces, esa es la dolarización ya total para mí de la economía. Y esto de la competencia de monedas, a mí me encanta la competencia de monedas, pero veamos, ¿cuánta gente quiere pesos? Nadie. Entonces, ¿y qué privilegios tiene el peso? Exacto, ponnos a competir, pero saca el cepo, ponnos a competir y vas a ver cómo endógenamente se dolariza la economía rápidamente, y luego tienes que formalmente cerrar las instituciones estatales que has creado. Y al margen del tema de la dolarización, sí, dolarización no, dolarización más tarde, más pronto, ¿cómo ves la economía argentina ahora mismo? La veo muy, muy bien. O sea, es relativo, ¿verdad? Es relativo. Claro, la ves muy bien con respecto a cómo habría estado, ¿no? Exactamente. O sea, la veo muy, muy bien, pero si la comparo con las economías norteamericanas, digo, bueno, es una economía. Entonces, pero ¿cómo la veo? La veo boyante. Veo al argentino
orgulloso y con una perspectiva, no solo el argentino, los latinoamericanos, o sea, todos estamos detrás de este gran experimento que nos está dando un respirar. Yo la veo con un potencial, evidentemente siempre lo ha tenido, pero ahora lo está potencializando de veras. Es una economía en la cual hay que invertir. O sea, mira cómo está el riesgo país. O sea, no invertir en Argentina ahorita sería perder una de las mejores oportunidades de la década. Bueno, yo creo que ya se ha perdido en gran parte porque si uno mira la evolución del Merval en máximos históricos o la revalorización, bueno, que es el riesgo país, ¿no? La revalorización de sus títulos de deuda desde que asumió Milei, pues claro, es que se han triplicado, más que triplicado de valor en un año. Sí, pero fíjate cuánto todavía le falta. No, le queda mucho, claro, pero... Sí, la Argentina, mira, si se dolariza, están instalando un sistema monetario mucho más fuerte que la convertibilidad. Que la Argentina regrese a los niveles de los 90... todavía le falta. Sí, sí. Y yo pienso que la Argentina bajo Milei es mucho más fuerte que una Argentina bajo Menem. Bueno, él mismo dice abiertamente ya eso, que su gobierno es un gobierno más serio, bueno, o más eficaz del que lo fue el de Menem, porque han logrado superávit presupuestario, que es algo que Menem no consiguió. Totalmente, totalmente. Y es la gran diferencia. Y además... hay un respaldo entusiasta con las políticas que sigue Milei, que eso es algo que no lo había con Menem. Es decir, Menem tenía muchísima popularidad, la gente apoyaba a Menem, pero no tanto el programa de Menem, que a lo mejor no entendía exactamente en qué consistía, sino, bueno, pues adelante con él. Pero en el caso de Milei, no es solo que se apoya a Milei, es que se apoya entusiastamente lo que hace Milei. Es la frase esa... el eslogan de los mileístas de es exactamente lo que voté. No es que vote a Milei, voté lo que está haciendo Milei, ¿no? Y esto es una de las cosas que en el discurso de las Pérez hacía hincapié, que cuando tienes un político que verdaderamente sigue una ideología, tú sabes lo que estás comprando. Es previsible. Sabes el producto que vas a recibir. Y desgraciadamente en Latinoamérica, los únicos que han mantenido la ideología son los marxistas, son los partidos marxistas. Ellos, no importa quién elijas, estás comprando el producto y el producto va a ser previsible. En el resto de las socialdemocracias timoratas, no sabes exactamente cuán aguado te va a salir el producto. Entonces, esta es la importancia de la ideología, ¿no? De mantener estas ideologías. Que te da unos principios. Que te da unos principios sobre los cuales puedes basar tus decisiones claramente y decir, bueno, en el momento que hay dudas o de aplicación, este es el principio sobre el cual debo basarme. Y eso creo que, aunado a la fortaleza del carácter y de la fortaleza de los principios dentro de una persona como Milei, que estuvo dispuesta a jugársela políticamente, entonces tienes una combinación muy positiva de factores para llegar a cambiar radicalmente, en cuestión de nada, a una potencia económica como lo que es Argentina. Y una última pregunta que... Qué pena. Sí, bueno, ya llevamos casi 2 horas de entrevista. Ha sido una entrevista desde luego muy interesante, pero una última pregunta que es casi como si quieres más a papá o a mamá, ¿no? Imagínate el siguiente escenario. Imagínate una Argentina bajo Milei que no dolariza, pero mantiene pues, las líneas maestras de flexibilización regulatoria, de equilibrio presupuestario, que caracterizan a Milei. E imagínate al mismo tiempo un Ecuador que se mantiene dolarizado, pero que no cambia nada más. Uf. ¿A qué economía crees que le iría mejor? A la Argentina. Argentina por varias razones. Primero, porque está saliendo de más abajo. ¿Ok? Entonces ahí ya con esa me cubro un poco. Pero el Ecuador verdaderamente... Claro que me estás pidiendo una comparación de peras con manzanas, pero la institucionalidad fundamental que está poniendo Milei en todos los estamentos de la Argentina, es decir, el déficit, la eficiencia, la desregulación, tiene un impacto económico real. La dolarización es extremadamente buena, pero si es que no le sigues dando regulación, no le sigues alimentando lo que necesita, va a seguir protegiendo al ciudadano, pero no le va a seguir dando las capacidades de crecer. El Ecuador hoy por hoy, la gente sigue emigrando y no emigra porque está peleada con el dólar, emigra porque está peleada con el socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que hay que desarmar, el socialismo del siglo XXI. Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Francisco Zayes, uno de los artífices de la dolarización de Ecuador hace ahora un cuarto de siglo y también director del grado en Administración de Empresas de la Universidad de las Hespérides, un grado que, como todos los otros de la universidad, es online. Podréis encontrar más información sobre este grado y sobre los otros programas de la universidad, que son títulos, por cierto, oficiales dentro del espacio de educación superior europeo. Podréis encontrar más información en la descripción del vídeo y en el comentario destacado. Si queréis estudiar Administración de Empresas con el programa que ha diseñado Francisco Zayes, o si queréis estudiar el grado en Economía con el programa que, entre otros, he contribuido a diseñar yo mismo, pues lo podéis cursar, ya digo, online desde cualquier parte del mundo en la Universidad de las Hespérides. Muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, Juan Ramón. Para mí es un placer entero. Hasta la próxima. Gracias. Chao.